Hoy aprenderemos sobre algunos problemas que pasó nuestro país después de la Guerra de Independencia. ¡Hey! Pero primero, la pregunta misteriosa, donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema, escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcta. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Cuál era el nombre de los dos bandos protagonistas de la lucha por la independencia de México? Presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte. Y ahora sí, comencemos con la clase. ¡Hey! Hola chicos, qué gusto verlos de nuevo por acá. Como bien sabes, la independencia de México fue un suceso histórico, muy importante, ya que nuestro país estaba sometido al gobierno español, donde las personas locales carecían de recursos y oportunidades, porque no tenían ningún tipo de privilegio. Y fue así como el pueblo se unió para derrotar a los españoles, y fue el 27 de septiembre de 1821 cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México triunfante, hecho que marcó simbólicamente la consumación de nuestra independencia, lo cual marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de nuestro país, al separarse del gobierno español. Fue así como México se convirtió en un país soberano, libre del dominio de un país extranjero. Pero, ¿qué significa soberano? Verás, la soberanía es cuando todos los ciudadanos de un país tienen la facultad de ejercer libremente la decisión de elegir a sus gobernantes sin ser impuesto por alguien más. Esto fue algo súper importante para la historia de nuestro país, porque por primera vez los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Fue una gran oportunidad para poder establecer un gobierno democrático, es decir, donde se pudiese elegir a los gobernantes mediante el voto de los ciudadanos, y así lograr mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato, es decir, del gobierno español. A decir verdad, la gran mayoría de la población pensaba que después de la consumación de la independencia se daría un tiempo de paz y bienestar. Incluso llegaban a pensar que la nueva nación estaba destinada a la prosperidad y a ser sumamente rica. Por ello, estaban de acuerdo con todas estas batallas tan sangrientas, porque tenían la esperanza de un futuro mejor para sus familias. Sin embargo, desde el principio de la consumación de la independencia, el país sufrió muchas, pero muchas dificultades. Para empezar, la guerra entre insurgentes y realistas había causado enormes pérdidas humanas y económicas, porque ambos eran protagonistas del movimiento de la independencia de México. Dicho conflicto duró más de 10 años. Los insurgentes se trataba del grupo de rebelión en contra de la corona española, conformado por voluntarios, y uno de sus líderes era Miguel Hidalgo. Mientras que los realistas defendían la monarquía y a las autoridades nombradas por el Reino de España, entre quienes se encontraban los virreyes de la llamada Nueva España, porque pues querían seguir conservando sus privilegios. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto de nadie! A decir verdad, durante el tiempo que duró el conflicto, cobró la vida de más de 500,000 de personas, lo cual arruinó a muchísimos comerciantes y agricultores. Además, causó la destrucción de numerosos pueblos, haciendas y minas. Y debido a ello, la economía del país estaba muy, pero muy debilitada. Tanto así que la hacienda pública tampoco tenía recursos. Y la hacienda pública se trata de la institución encargada de recaudar y administrar el dinero con el que cuenta el gobierno y que emplea para poder pagar los salarios a sus trabajadores,
pagar obras públicas y diversos servicios necesarios para la comunidad. Era tan grave el problema económico que de hecho el gobierno nacional no tenía nada de dinero. A este problema económico se le sumaron algunos otros igual de graves, que surgieron desde la dominación española. Por ejemplo, México era un país muy grande y estaba súper mal comunicado. Recuerda que en esta época no existía la tecnología con la que contamos el día de hoy, siendo las cartas el único medio de comunicación a distancia. A esto, súmale que los caminos se encontraban en pésimas condiciones y tampoco se contaban con los medios de transporte que tenemos hoy en día, por lo que en aquel tiempo se trasladaban en carretas y a caballo. Pero también abundaban los bandidos, aumentando la inseguridad para viajar, transportar mercancía o mensajería, lo cual dificultaba mucho el transporte de carga y de pasajeros. Y esto no era todo. Después de la independencia, la producción agropecuaria y la explotación minera disminuyeron a comparación de las últimas décadas del periodo virreinal, debido a que muchos campesinos producían solo sus propios alimentos, que si bien esta agricultura de subsistencia era suficiente para poder sostener a las familias, pero no contribuyó al crecimiento económico del país, lo cual afectó económicamente a todo el país. Asimismo, debido a la desorganización, no existía una eficiente recaudación de impuestos, lo cual produjo que el país se endeudara con prestamistas particulares y bancos extranjeros, lo cual generó gravísimos problemas financieros y políticos. Por otro lado, la sociedad mexicana estaba dividida, porque la gran parte de la población era pobre, mientras que una minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Debes de saber que más de la mitad de la población era indígena y seguían padeciendo abusos y discriminación de otros grupos sociales. Y las leyes creadas después de la independencia, lejos de brindarles una protección, los afectaron de distintas maneras, al favorecer que los hacendados y rancheros mestizos los despojaran de sus tierras, lo cual trajo consigo diversas rebeliones indígenas que duraron muchos años, sobre todo en Sonora y Yucatán. Todos estos problemas causaron que diversos grupos políticos del país entraran en conflicto a causa de sus diferencias de opinión sobre la forma de gobierno que debería establecerse, también sobre la elección de presidentes y gobernadores, así como las reformas sociales que trataron de impulsar algunos líderes políticos. Aunque bueno, esto sigue sucediendo en la actualidad. La diferencia con aquel entonces es que el resultado de estos desacuerdos durante las primeras décadas de la vida independiente se caracterizaron por la desorganización del gobierno, así como desencadenar una guerra civil, que se trata de una lucha armada en la que combaten entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación, por problemas internos, así como también se caracterizó la incapacidad del gobierno para poder resolver los problemas económicos y la falta de unidad que impidieron enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras. Porque, ¿qué crees? Algunos países extranjeros querían conquistar México. Para mediados del siglo XIX, los ideales y proyectos de los impulsores de la independencia se hallaban en crisis, pensando, ¿el México independiente era más próspero y más justo que el antiguo virreinato? ¿O valió la pena separarse de España? Todo el tiempo se estaban haciendo este tipo de preguntas. Y la verdad, esto sigue sucediendo. Muchas veces nosotros como ciudadanos no estamos de acuerdo con el gobierno o cómo se está gastando el dinero público. Sin embargo, existen personas que sí apoyan dichas decisiones y acciones del gobierno. La gran diferencia es que hoy en la actualidad la sociedad está más organizada y tenemos mecanismos para poder manifestar nuestro desacuerdo sin llegar a una guerra civil o a levantarnos en armas. Recuerda que estar en desacuerdo con el gobierno
no tiene nada de malo. Lo que sí debes tomar en cuenta es en actuar de forma correcta y acatar lo que dice la ley, tomando acciones correctas para expresar nuestro desacuerdo con el gobierno o con alguna institución o situación en particular. Así es que, ¿tú qué opinas respecto del tema del día de hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Será muy interesante leerte. Y bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero hayas aprendido muchísimo acerca de todos los problemas que se enfrentó nuestro país después de su independencia. Recuerda que si tienes alguna duda o dato curioso sobre el tema, no dudes en escribirlo aquí abajo en los comentarios, porque aquí nos encanta aprender y entre todos te leeremos. Muchas gracias por darle like, compartir y suscribirte, porque gracias a eso cada vez somos más en la clase. En fin, chicos, es un gusto estar aprendiendo con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Adiós. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.